Muy buenas, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer una cabeza, como os he dicho ya. Y vamos a utilizar los siguientes materiales. El Super Sculpey Film, que es una plastilina polimérica. Es una plastilina que tiene una propiedad que es que al hornearla, al calentarla a 130 grados durante 15 minutos, se vuelve bastante rígida, ¿de acuerdo? La vamos a utilizar a partes iguales mezclada con el Fimo, porque el Super Sculpey de por sí pues luego es bastante difícil de lijar, y aparte de todo el acabado una vez endurecido no permite pegar nuevas aplicaciones, o sea, pegar sobre el mismo Super Sculpey el mismo material, ¿vale? Porque lo que vamos a ir haciendo es modelarlo por partes y ir horneándolo y añadiéndole volumen, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante que necesitamos es el suavizador del Super Sculpey, ¿vale? Es una especie de aceite de medium que lo que hace es disolver un poco la arcilla, nos permite fundir el volumen, ¿de acuerdo? Para ello también necesitamos los pinceles sintéticos, ¿vale? En este caso yo voy a usar unos Da Vinci Nova, bueno, del número 1, del 2 y del 3, ¿vale? Bueno, pues lo primero que necesitamos es un trocito de papel albal que nos va a servir de núcleo para seguir modelando encima del volumen. ¿Cómo lo hago? Pues hacemos una bolita con el papel, ¿de acuerdo? Que nos va a servir de soporte rígido para modelar encima del volumen. Además es que el Super Sculpey tiene un pequeño problema, y es que al hornearlo en grosores demasiado espesos, de más de, creo que son 0,6 milímetros, sí, 6 milímetros, ¿vale? Existe la posibilidad de que se craquele, que se raje, que se agriete, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta bolita? La pegamos con superglue, ¿vale? Con cianocrilato, la pegamos a un palillo, ¿de acuerdo? La pinchamos y así nos aseguramos de que el volumen de la esfera no se mueva. Aquí ya tengo yo una bolita preparada. También tengo preparada la mezcla del Super Sculpey y del Fimo, ¿vale? Yo lo hago con una máquina de hacer lasaña, ¿no? De hacer pasta. Son dos rodillos que me permiten mezclarlo sin tener que cansarme, ¿no? Hacerme daño en las manos, porque la verdad es que el Super Sculpey es bastante rígido. Bueno, vamos a ir tomando pequeñas porciones de la plastilina polimérica. Como veis es bastante flexible, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es empezar a volver a amasarla y empezar a poner el volumen en nuestro bloque de papel albal. Bueno, la amasamos y la calentamos. Vamos a notar que está mucho más suave en cuanto volvemos a amasarla. Y además el Fimo permite que sea ligeramente más pasta que plastilina, ¿vale? Nos permite un punto más suave. Bueno, pues vamos a empezar a poner el volumen. Siempre que trabajemos vamos a utilizar referencias, ¿vale? Empezamos a pegar aquí nuestra primera aplicación. Volvemos a amasar otro poquito de plastilina. Siempre vamos a trabajar con las proporciones adecuadas del modelo que vamos a hacer. Yo en este caso voy a hacer una pin-up, ¿vale? Bueno, pues ponemos otra bolita. Y vais a comprobar que estas aplicaciones se funden muy bien entre sí con la presión y el calor de la mano. Bueno,
tenemos que partir de un volumen inicial que sea más o menos, no, bastante geométrico, ¿vale? Venga, vamos a ello. Y lo que yo suelo decir es que lo más importante es empezar a dibujar sobre el modelo para poder ver bien los detalles que vamos a ir añadiendo. Siempre de lo general a lo particular, recordad, ¿vale? ¿Veis? Se pega bastante bien, se funde bastante bien, solamente con presión. Vais a notar que si lo hacéis solo con el Super Sculpey no vais a conseguir fundirlo tan bien, ¿vale? Vamos a empezar a buscar esa geometría que sea lo más limpia y perfecta posible, ¿vale? Y vamos a empezar a dibujar, ¿de acuerdo? ¿Qué me refiero qué es lo que quiero decir con dibujar? Bueno, pues dibujar es trazar los ejes de simetría de los ojos y de la nariz y de la boca, ¿vale? Nos van a dar un poco las proporciones y nos va a orientar para modelar. Yo uso una paleta Hollenbach, que es una paleta de dentista, ¿de acuerdo? Esta tiene muchos años, está muy usada. Y me pongo a marcar sobre el volumen por donde va la línea de los ejes de los ojos, ¿vale? También voy a definir la nariz, ¿vale? Y por último voy a dejar un poco marcada la línea de la boca, ¿vale? Siguiente paso. Vamos a empezar a marcar el volumen donde van a ir los ojos. Yo hay veces, la mayor parte de las veces utilizo esferas para hacer los ojos porque, bueno, me permite luego modelar el párpado encima. Y en este caso lo que voy a utilizar son unas cuentas de hilos, ¿vale? Son bastante útiles. No la voy a utilizar por la zona del agujero, sino por la zona del frente, ¿vale? Voy a colocar las esferas. ¿Vale? Y las voy a introducir en la plastilina. Vamos a intentar no deformar demasiado el volumen principal. Clavamos bien las esferas. Manteniendo la simetría, la distancia entre los ojos. Bueno, hay teorías sobre que hay un ojo, la medida ideal sería un ojo entre medias de los dos, o sea, serían 3 ojos, ¿vale? Pero bueno, es un poco orientativo. Si hacemos un modelo más cartoon, pues no es tanto esa proporción. También depende un poco de cómo queramos hacerlo. Vale, una vez tenemos esto, vamos a hornear la pieza a 130 grados durante 15 minutos, ¿vale? Lo voy a hornear y continúo con el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a darle ese punto simétrico, pero vamos a ver que encima de este volumen vamos a seguir poniendo más, ¿vale? Voy a hornearlo y ahora volvemos.